¿qué tal amigos de Deportes en Acción? Última entrevista del año 2021. Cerramos con broche de oro, con un periodista deportivo con más de 25 años de trayectoria. ¿Qué tal, Fernando Rafael Egusquiza Peralta? Espero que haya pasado una bonita Navidad y gracias por aceptar la invitación. Ernesto, ¿cómo te va? Un gusto poder compartir contigo. Muchas gracias por la entrevista y bueno, ha sido, sí, una Navidad en familia y lo mismo será el Año Nuevo, así es que siempre cuidándonos y para mí, como siempre, es un placer poder conversar con gente joven que quiere hablar de periodismo. Hablar de periodismo, hablar de lo que nos encanta, la redondita, el deporte en general. Para empezar, ¿cómo nació la pasión por el periodismo deportivo? Bueno, lo mío en realidad nace desde el colegio, ¿no? Desde el colegio, quizás yo no me había dado cuenta, pero a mí me gustaba mucho apuntar en aquellos tiempos en los cuadernos que existían los loros, ¿no? Los cuadernos pequeños, ¿no? Todavía no estábamos en la época de los cuadernos grandes que ya más adelante se han hecho costumbre. Yo en los cuadernos, en la parte de atrás de los cuadernos, normalmente solía escribir los resultados, estar al día con las noticias, hacía la tabla de posiciones y me divertía haciendo eso pensando de que aquello era solamente un hobby y más adelante aquello se convirtió en mi profesión. Ya cuando terminé, digamos que eso lo inicié desde la primaria y la secundaria. Cuando estuve en segundo de secundaria ya empezó a participar, mis amigos lógicamente se enteraban de que yo tenía mucha data, mucha información y me hacían participar de los periódicos murales. En ese tiempo habían periódicos murales, ahora todo es digital, ¿no? Y yo ahí escribía mis artículos y ponía la tabla de posiciones y digamos que todos los lunes la gente estaba informada de lo que pasaba en el colegio con las noticias del fútbol, del seguimiento de la U, de Alianza, de Cristal. Y ahí fue creciendo mi pasión. En realidad, en ese momento es que yo decido en tercero de secundaria estudiar periodismo, porque en ese tiempo no existía periodismo deportivo como tal, y comencé a buscar opciones para ver en dónde podía yo, de acuerdo a mis posibilidades y las posibilidades económicas de mi familia, poder hacer la carrera. Decidí hacerlo en Jaime Bausat y Mesa, que bueno, en ese tiempo era escuela de periodismo y que más adelante se convirtió en universidad. Y la verdad que fue todo muy rápido, porque yo salí del colegio, empecé a estudiar en la universidad y al poco tiempo ya empecé a trabajar y ahí inició mi carrera. Como yo digo, yo entré en esto como jugando y hoy me sigo divirtiendo a pesar del tiempo y de los años, de la misma manera como fue en el inicio de mi carrera, ¿no? Claro, sus compañeros del colegio Buen Pastor en Los Olivos le decían, Rafa, ¿qué partido viene la próxima semana? ¿Qué novedades hay en relación a los cotejos? Y bien lo menciona que terminó el colegio y en un cierto tiempo estudia en la Universidad Jaime Bausate y Mesa. ¿Qué recuerdo le trae esa etapa universitaria? Muy buena porque yo en realidad en el colegio no había sido pues un alumno destacado porque era un chico que vivía el colegio más con las amistades, con las cosas que me gustaban, ¿no? Honestamente. Ya cuando yo entré a la universidad sí siento que me puse serio, ¿no? Porque era lo que yo quería, sentía que era una etapa distinta de mi vida y además porque a mí desde muy temprano me comenzó a costar la universidad, porque en la medida que yo ingresé a trabajar en la radio, en aquellos tiempos en Radio Libertad, luego en Radio Nacional, yo ya podía ayudar a mi papá para poder pagar la universidad. Entonces, me costaba a mí y por eso lo tomaba con absoluta seriedad, porque sabía de que jalar un curso o un ciclo representaba un gasto que yo no podía pagar. Entonces, me ayudé mucho con eso me hizo ser responsable también. Y bueno, yo prácticamente en tercer ciclo comencé ya a practicar en Radio Libertad, luego Radio Nacional. Mi carrera en realidad en la universidad fue un poco accidentada, porque como yo trabajaba y tenía que viajar y muchas veces tenía que dejar cursos o perder cursos, hubo un momento donde yo me metía solamente a 4 cursos de los 8 que había,
porque yo sabía que no iba a poder llevar los 8 cursos, porque trabajaba en ese tiempo en 2 radios, luego pasé a Radio América, luego a la revista 11, ¿no? Y cuando yo entro a CMD, los tiempos eran menores todavía, entonces yo la carrera de 5 años la terminé haciendo en casi 8, ¿no? Porque como te digo, dejaba cursos en el camino, no porque me jalaban, sino porque simplemente no podía hacer los 8 cursos. Entonces hacía 4 un semestre, 4 el otro semestre, y así se fue retrasando mi carrera, pero yo ya siento que lo bonito que me pasaba a mí era que yo, aun cuando era estudiante universitario, yo ya tenía un reconocimiento de parte de mis compañeros porque yo ya ejercía la carrera bueno, aparecía en canal de cable, en su momento en América Televisión estuve también un año antes de entrar al CME, entonces mis compañeros me veían a mí como una especie de referente dentro del aula, ¿no? Porque estudiaba con gente que me veía en la televisión, ¿no? Entonces, eso también fue bueno para mí, me permitía aportarle mucho a mis compañeros, todos querían hacer grupo conmigo, ¿no? Entonces, la verdad que era bien grato y nunca pude terminar con un solo grupo, porque como te digo, como yo dejaba cursos, al semestre siguiente me encontraba con otro grupo, con los que venían del sexto al séptimo ciclo, del séptimo ciclo al octavo ciclo, entonces nunca tuve o sea, no pude cerrar un grupo. Los que más recuerdo y siguen siendo mis compañeros y yo los considero como de mi promoción son todos aquellos con los que estudié los primeros 4 ciclos, ¿no? Porque ya después yo era prácticamente una persona que entraba a una clase y no conocía a nadie, ¿no? Porque venían ellos de otros ciclos y yo entraba a otra clase y tampoco conocía a nadie porque así un poco desordenado, como te digo, pero sí, gracias a Dios logré terminar, logré licenciarme, sacar mi título y eso también es un objetivo logrado en la vida, ¿no? Así es. Inicia en Radio La Libertad, ya a la par con los estudios ubicados en Salaberry, donde su bloque deportivo salía a las 6 de la mañana promedio. ¿Qué tal esa experiencia? Pues muy temprano, por ahí me han contado que su mami la escuchaba también. Sí, sí, eso fue muy grato porque fueron mis inicios. Yo siempre voy a tener marcado en mi vida el tema de haber por primera vez entrado a una cabina de radio. La verdad, la cabina de Radio Libertad, no sé si seguirá siendo como en esos tiempos, pero es una cabina muy bien puesta, ¿no? Absolutamente alfombrada, con los micrófonos antiguos, esos de fierro, en una mesa grande que había espacio hasta para 8 periodistas, o sea, había espacio para los mismos invitados. Y para mí, ver esa ventana donde había un tipo que manejaba los controles de la radio, el vivo y todo eso, para mí fue algo como aquella experiencia de un chico que entra por primera vez a un estadio, ¿no? Para mí era exactamente lo mismo, entrar por primera vez a una cabina, sentarme, ponerme los audífonos, estar en contacto con la gente. A mí no me importaba mucho la hora, yo comencé, cierto, a las 6 era el tercer bloque, creo, porque mi primer bloque comenzaba como a las 5:30 de la mañana, ¿no? Y efectivamente en Radio Libertad en ese tiempo me escuchaba muy poca gente, mi vieja era la única que se conectaba a la radio para escucharme y por la zona y la distancia, Radio Libertad no llegaba bien a todas partes y por la zona del Cono Norte donde yo vivía, o donde yo vivo todavía, llegaba la señal entrecortada, ¿no? Pero mi vieja lograba grabarme y me escuchaba bueno, y también me decía en qué acertaba y en qué me equivocaba. Fue una muy buena experiencia, de hecho, para mí encontrarme con gente que yo escuchaba en ese tiempo en la radio, como César Tobar, Rodolfo Lara, Milagro Serrano, ya eran gente posicionada en el periodismo, que yo los escuchaba por radio y sentarme al lado de ellos, sabía hacer un bloque deportivo, la verdad que era para mí lo máximo, ¿no? Entonces, creo que mi etapa de inicio en mi carrera ha sido inolvidable. Yo hasta ahora guardo muy buenos recuerdos de lo que me pasó y en realidad soy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad porque en Radio Libertad me escucharon en Radio Nacional, me escucha Toño Vargas, me lleva a Radio Nacional también, ¿no? Y en Radio Nacional me escucharon y me llevaron a Radio América y luego me llevaron ahí mismo, como era Radio América, la tele estaba al costado y entonces también entré a trabajar a la televisión
y eso es, ¿no? O sea, el hecho de que se te presenten oportunidades para que las puedas aprovechar. Y es que su gran trabajo lo refleja, lo demuestra el potencial, la capacidad de la cual usted lo maneja, y es que hubo una convocatoria para que ingresara usted a Radio Libertad e ingresa con el Tanque Arias, Jesús, ¿no? Sí, El sí. narrador que también hoy lo vemos en RPP. Y también tenía que usted hacer, levantarse temprano, 4:30 de la mañana, para trasladarse al centro de trabajo. O sea, hubo bastantes factores por los cuales usted pasó para estar en Radio Libertad. Sí, es verdad. Bueno, la radio, el primer bloque era 5:30 de la mañana, por lo tanto yo tenía que salir de acá a las 4 de la mañana. En ese tiempo pues no había la cantidad de movilidad que hay ahora, ¿no? Y prácticamente agarraba el primer micro que salía cerca a mi casa, ¿no? Gracias a Dios en esos tiempos no había temas de inseguridad. Hoy en día salir a las 4 de la mañana de repente puede representar un riesgo. En ese tiempo tú salías tranquilo, fresco, tu papá y tu mamá no se preocupaban por ti porque sabían que no te ibas a encontrar con la delincuencia en la esquina, ni te iban a entrar a robar a un bus, porque eso no existía. ¿No? No había cosas de valor que se pudieran llevar porque no andábamos con celular, en ese tiempo no teníamos celular, no teníamos móvil. El móvil yo recién lo vengo a tener en Radio América 4 o 5 años después de haber estado en la radio. Y bueno, sí había que levantarse temprano, llegar a la radio a las 5 de la mañana, preparar el bloque para las 5:30, luego había otro a las 6, 6:30, 7 de la mañana, 7:30, y ya de ahí yo ya me iba a estudiar porque yo entraba a estudiar a las 8 de la mañana. Entonces felizmente que quedaba cerca porque Radio Libertad está en Salaberry, Bausati Mesa está en Costa Rica, ahí en Jesús María también. Así es que me iba en micro en ese tiempo, agarraba la chama, me acuerdo, en la puerta de la radio, y la chama me dejaba en la esquina de la universidad. O sea, lo recuerdo como ayer, en realidad. O sea, fue algo grato, que representó mis inicios con algún sacrificio, como que seguramente la mayoría de los chicos también hoy en día lo tienen que hacer. O sea, yo no creo que haya hecho nada distinto a lo que la mayoría de la gente hoy hace para poder forjar una carrera. A mí me tocó eso y bueno, gracias a Dios solamente me he dedicado al periodismo y vivo del periodismo, y gracias a Dios puedo sostenerme todavía en todos estos años dentro de un ambiente en el cual yo soy muy feliz. Claro, es parte de la profesión, es parte de nuestro oficio. Luego asistió a Radio Nacional, dado que el locutor comercial Mario Montero lo llevó para hacer una prueba ante el gran Toño Vargas en Zona de Fuego. ¿En qué año fue? ¿Qué reto hizo? Eso fue cerca del año 96, 97, 96, sí debe haber sido 96. Yo, Libertad en 94, 95, en el 95 debe haber sido. Sí, efectivamente, Mario Montero era uno de los conductores de Radio Libertad. Él trabajaba como voz comercial en Radio Nacional, y él me lleva, ¿no? Me invita a pasar una prueba. Toño Vargas me hace una prueba que en realidad también marcó mucho y que yo aplico mucho hoy en día a la gente que quiere iniciarse. O sea, Toño Vargas me decía, bueno, hazte cuenta que yo soy el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en ese tiempo era Nicolás Delfino, ¿no? Y entrevístame, ¿no? Entonces yo me puse serio y empecé mi entrevista con él, y a él le gustó, y ahí comenzó mi historia también en Radio Nacional, ¿no? Y bueno, fueron años muy gratos. Yo estuve 4 o 5 años, porque ya en el año 98 yo paso a Radio América, ¿no? A Radio América ya era una radio más grande para esa época. La verdad estuve algunos meses nada más, y me invitaron a hacer algunas cosas para la televisión también. Hice algún reportaje, me acuerdo, al Churrito y Nostroza, me acuerdo, en Pamplona, allá por el cerro, y la verdad que también fue una experiencia muy, muy bacán. Eso sí, en el 98, para el Mundial de Francia 98, se formó un muy buen equipo. Y en el año 2000 ya yo paso a CMD, ¿no? Ahí hago los inicios de mi consolidación, digamos, como reportero y como periodista deportivo en un canal deportivo además. Y hablando de experiencias, usted también relataba en Radio Nacional, en la Copa Perú, en el Estadio Nacional, los tripletes, y ahí viene el famoso, el conocido Pepe el Toro. Me salió Sí, en la mente sí. recordar esa anécdota.
Sí, bueno, eso fue para la final del año 97 en Talara. Bueno, me pasó que tuve que tomar, bueno, en ese tiempo nos daban el dinero o los viáticos en efectivo, nadie te sacaba los boletos, así que había que ir al terminal para tomar el bus. Yo tomé el que más acomodaba mi economía en ese tiempo y bueno, sí, efectivamente tomé un bus que se llamaba Pepe el Toro bueno, que no fue muy grato el viaje porque tuvo muchas paradas. La primera fue en Chimbote, ¿no? Tuvimos que bajar del bus porque el bus se malogró, luego nos fuimos hasta Chiclayo, de vuelta se vuelve a malograr, cuando ya parecía que hacíamos el viaje de un solo tramo. En Piura vuelve a tener problemas el bus, otro bus. La verdad que todos los buses de PP todos se malograban. ¿No? Felizmente ya no existen, ya no estoy hablando mal de las marcas. ¿No? Y luego, bueno, pude llegar a Talara y relatar ese partido que la verdad fue un hecho histórico porque Alianza no salía campeón después de 18 años y era un montón de tiempo, había mucha expectativa, no había la cantidad de radios que hay actualmente, ¿no? Ese partido lo debe haber relatado pues Ovación, RPP, Radio Moderna en ese tiempo, por ahí R700, Radio Cora, en la FM ninguno, ¿no? Y yo en Radio Nacional. Entonces, la gente que escuchaba radio tenía 6 opciones que elegir en esos tiempos, ¿no? Y una de esas opciones era Radio Nacional, donde estaba yo, porque Toño Vargas, que era el conductor y además director y relator principal, él estaba en América, ¿no? Entonces él relataba para la televisión y yo relataba para la radio, ¿no? Entonces, sí, fue algo muy, muy grato y que lo guardo siempre con mucho cariño, ¿no? Una faceta que quizás no todos conocen, que usted había sido relator, le interesaba o por ahí tenía el gusto, ¿no? Tenía ya un poco la Sí, experiencia de narrar los partidos. en realidad cuando yo comienzo a hacer periodismo deportivo, más me inclinaba por el relato, pero una vez que empecé a ser reportero y a salir a hacer un poco de trabajo periodístico y coberturas, decidí hacerme más reportero y ya dejar el relato, porque yo el relato lo dejo en Radio Nacional, ¿no? En Radio Nacional lo dejo. Y lo vuelvo a hacer en su momento en una experiencia que me pasó en CMD el día que un relator faltó, o no faltó, en realidad llegó tarde. El partido era es más, ese partido fue la inauguración del Estadio Monumental, ¿no? En la inauguración del Estadio Monumental hubo un loquerío en el estadio porque no se podía llegar, los accesos eran muy difíciles, había un montón de gente por todos lados, había mucho desorden. El estadio se llenó, era la inauguración del estadio y la U jugaba con Cristal, ¿no? El relator llegó tarde, y bueno, el partido comienza y a mí el productor del partido me dice que relate, ¿no? Así que tuve que relatar desde el campo mismo. Yo estaba posicionado para ser reportero ese día y debo haber relatado pues unos 20 minutos tranquilamente, ¿no? Quizás un poco menos, pero relaté en televisión, ¿no? Y bueno, llegó tarde el relator y ya tomó la posta, ¿no? Y se entendía porque era un momento especial, ¿no? Pero en realidad a mí me gustó, me propusieron incluso que lo siga haciendo, pero yo ya estaba muy involucrado con el tema de ser reportero, me gustaba hacer coberturas a nivel nacional e internacional, entonces sentí que ese era mi lugar y no me equivoqué. Yo disfruto mucho todavía, cada vez que, a pesar de que ahora salgo poco, trato de disfrutar mucho los eventos que se me presentan. Ujú. Bien lo menciona el tema de las coberturas, el estar trabajando a ras del campo, posteriormente llegó a Radio América año 98, y hay un momento en el cual ha quedado en la historia de las redes. Hay un video especial con el director técnico de la U, Miguel Company, en aquel entonces dirigía al cuadro crema y su equipo estaba, venía de una derrota al caer por 4-1 ante el Nacional, equipo ecuatoriano, por la Copa Merconorte, año 99. Esa es una de las tantas episodios que recuerda también, porque le cabe ahora reír, ¿no? Divertido, pero en su momento no fue Sí, del total agrado. sí, en su momento sí fue un momento duro porque yo recién me iniciaba, pero yo, bueno, la imagen con la que me quedo es que eso me sirvió de experiencia porque yo era una persona o era un periodista muy impetuoso, siempre trataba
de preguntar lo que era, lo que en ese momento la coyuntura meritaba. Quizás reconozco de que, bueno, de repente no debí ser tan cachoso, ¿no? Porque lógicamente siento que hoy en día, después de verlo tantas veces, porque la gente lo sigue repitiendo en redes y todo, él intentó ser irónico conmigo y yo intenté hacer lo mismo. Y lógicamente que le colmé la paciencia y reaccionó como reaccionó. Pero en realidad, sí, si bien es cierto, eso es una anécdota que yo llevo, la recuerdo como hoy algo que me causa sonrisas, ¿no? Siento que hay otros episodios en donde he disfrutado mucho más, pero lógicamente en redes siempre la gente se va a quedar con lo que Para hoy en chacota, sí, día sí. llaman el meme, ¿no? El meme, ¿no? Entonces, y bueno, sí, fue un episodio en ese momento fuerte para mí y que más adelante fue ya una anécdota que yo siempre cada cierto tiempo la repaso cada vez que paso por las redes. Y la que salió ganada Magali Medina con la cuña, que duró 6 o 7 meses. Sí, claro, sí, 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 esa cuña llegó. Creo que esa cuña fue la que me hizo famoso en su momento. Y pasando a otro episodio, otro momento, antes de llegar a CMD, usted conoció a Daniel Peredo, o que en paz descanse, en la radio, ¿no? ¿Qué recuerdos guarda en su memoria cuando yo le menciono Daniel Peredo, ¿no? Un gran relator y una gran persona también. Sí, bueno, a Daniel lo conocí cuando a mí me llevaron a Radio América en el año 98. Y bueno, hicimos radio juntos un tiempo, del 98 hasta el 99, me parece. Y luego ya yo voy a CMD y él se va, me parece, a Global, me parece que se va a Canal 13. Y volvimos a coincidir ya en el año 2002, 2003, en CMD, ¿no? Y bueno, lógico, nos ha tocado compartir muchas transmisiones, muchos partidos, muchas coberturas internacionales también, que han sido muy enriquecedoras a lo largo de mi carrera, sin duda, ¿no? Luego ya vino el desenlace de él, lamentable, pero yo siempre lo recuerdo con mucho cariño y cada vez que tengo que mencionarlo lo hago con mucho gusto porque representa una persona importante en lo que ha sido el desarrollo de mi carrera también. Salían de la radio a las 8 de la noche y él le decía, ¿a dónde te diriges, Fernando? ¿A dónde vas? Y usted le decía que para la Universidad Católica y así lo trasladaba, lo acompañaba, lo llevaba. Sí, sí, él me llevaba, él tenía auto en ese tiempo. Bueno, siempre lo tuvo. Yo lo conocí con auto y siempre tuvo auto. Y sí, era lo más cercano que me podía llevar y entonces, efectivamente, me acercaba a Católica porque por ahí pasaban los carros que por toda la universitaria me llevaban al Cono Norte. Así que él tenía la amabilidad de llevarme porque él estaba en Pueblo Libre y le quedaba cercano. Hasta que más adelante llegaría, y la figura Fernando Rafael Egusquiza Peralta, la mención honrosa, y su mami Sí, lo eso recuerda fue, bastante también. sí, 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 eso es un ejercicio que se hizo cotidiano y que fue espontáneo, ¿no? Eso es lo más importante, fue espontáneo. Y bueno, de alguna manera él hizo que mi nombre se conozca completo, ¿no? Y hay mucha gente que actualmente todavía lo dice así, ¿no? Con mis dos nombres y mis dos apellidos, ¿no? Yo siempre digo que él hizo famosa el apellido de mi madre y siempre que puedo también lo comento, ¿no? Sí, es bien especial que se conozca el nombre, el apellido, hasta que llegó a la revista 11, año 2000, estuvo también en CMD durante 17 años, cerca de, ¿no? Estuvo en la final de la Copa Sudamericana, año 2003, con Cienciano, que se corona campeón, se consagra en Arequipa. ¿Cómo recuerda, cómo vivió la previa, el durante y post partido? Fue muy grato porque lógicamente nosotros los peruanos no estamos muy acostumbrados a finales de torneos. Era la primera vez que yo, más aún trabajando, podía estar presente en una copa, en una final de Copa Sudamericana.
Y bueno, lo disfruté mucho porque lógicamente no hay finales todos los días y más para los peruanos, ¿no? Fue en Arequipa, lo recuerdo mucho, todo el mundo sabe lo que pasó y yo lo recuerdo siempre como una experiencia inolvidable porque lógicamente lo más grato de eso fue que Cienciano salió campeón, ¿no? Entonces, yo incluso hasta logré tener mucha simpatía con Cienciano por lo que me tocó vivir cerca del club. En esos años yo viajaba mucho a Cusco porque a Cienciano había que cubrirlo en Sudamericana, en Copa Libertadores, ¿no? En Cusco ha llegado Boca, ha llegado equipos importantes. Y todos esos años de cobertura, de los buenos años de Cienciano, me tocó vivirlos muy cerca. Y también celebra, grita el gol, como todo hincha, como todo peruano, y en un momento Marcelo Benedetto lo mira. En un momento Marcelo Benedetto lo mira, que cubría para Fox. Sí, 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 sí. Él estaba a mi costado y sí, tuvimos ocasión de cruzar miradas. Por primera vez, en el caso de nosotros, hacerlo ya de alguna manera victorioso, ¿no? Siempre nos ha tocado el otro lado, el lado más difícil. Y otra cara de la moneda que, hablando de lo divertido, lo entretenido, fue cuando estuvo en Cusco, cuando le cayó una bolsa y que rebotó en su audífono. Sí, son parte de las experiencias que uno tiene, lógicamente, a lo largo de la carrera, ¿no? O sea, sí, en algún momento me llegó a pasar esa situación también. Así como esas anécdotas, ¿qué otros momentos ha atravesado como periodista, como profesional de las ciencias de la comunicación? ¿Qué otros momentos nos puede comentar? Bueno, lo más grato seguramente tiene que ver con haber podido lograr el sueño de cubrir un mundial, ¿no? Era algo que parecía muy lejano por el año 2000. A mí el mundial me toca hacerlo en el 2018, ¿no? Entonces, fue mucho tiempo de paciencia, de esperar un momento bueno siguiendo la selección. Yo había seguido la selección prácticamente del año 2010 y en adelante no habían sucedido resultados buenos. Y lo más grato, sin duda alguna, que tiene que ver con mi carrera, es el hecho de haber podido cubrir un mundial, ¿no? Entonces, y hacerlo con mi selección, más grato aún. Yo creo que es un sueño cumplido. Seguramente todavía hay más sueños por cumplir, pero hasta aquí, la verdad que siento que he podido conseguir todo lo que en algún momento me tracé. Lógicamente que un mundial no es un logro que uno alcance, sino que lo alcanza un equipo. A ti te toca solamente, digamos que, acompañarlo y hacerle la cobertura. Pero era algo que yo siempre aspiraba y lo pude hacer con mi selección en lo que ha sido sin duda alguna la experiencia más importante de mi carrera. Claro, es ahí cuando ya llegó a Latina, año 2017, tienen los derechos para transmitir, comentar, estar allá. Usted precisamente viaja a Rusia, lo acompaña en Estados Unidos. Ahí podrá observar aquí una fotito con Jesús Alzamora, -7 grados ahí. No es pintura, sino nieve. Sí, sí, sí. Eso fue para el sorteo del Mundial. Sí, nos tocó ir al sorteo del Mundial con Jesús. También fue una experiencia espectacular. En realidad, sí, en Rusia es el lugar que, bueno, me tocó ir en invierno en Rusia, ¿no? En realidad recién empezaba el invierno. Y bueno, siempre había escuchado de fríos o de temperaturas muy bajas, ¿no? Y sin duda esa es la más fuerte, ¿no? O sea, en esa época. Y bueno, ya después me tocó ir en otra época del año, en la época de verano, para lo que fue la cobertura del Mundial. Esos viajes a Rusia siempre te van a marcar porque son extensos y son bastante largos, duran muchas horas, ¿no? Y son agotadores también. Y también un taxista de Rusia observaba en su cuenta de Instagram, Daniel, le pidió que le firme su auto. Alucinante. Sí, Eh, sí, sí. ¿Cómo así? ¿Cómo Sí, así? Si nos puede comentar de que le pide, ¿no? sí. Bueno, eso fue llegando a Saransk para el partido de Perú con Dinamarca. Este, yo también me quedé sorprendido, pero en realidad no es que
esta persona me conozca, ¿no? Este taxista. De hecho, era un periodista que llegaba a cubrir a un pueblo chiquito como Saransk, ¿no? Entonces, me vio periodista con micrófono y audífonos y con un camarógrafo, y de hecho, eso hizo que le despertara la necesidad de que le firmara el auto. Y no sabía que tenía un plumón indeleble, así que procedí a cumplir con el pedido de este taxista, que la verdad que fue muy amable, ¿no? Y que fue una experiencia también muy bonita, y me parece que por ahí anda el video también grabado. Ujú, sí, exactamente. Y otro recuerdo agradable, memorable, fue la Copa América Brasil 2019, donde le tocó ir usted precisamente. ¿Qué le dejó este campeonato? Porque sé que es una de las Copas Américas que más beneficiosa resultó para usted como para la selección. Sí, bueno, yo he tenido ocasión de hacer varias Copas Américas. Esa tuvo la particularidad que llegamos a la final. A mí me había tocado ser tercer puesto de Perú en la Copa América de Argentina, 2011. Y bueno, aquella fue una final histórica para Perú, porque Perú tiene la Copa América del 75, ¿no? No pasaba desde ese año. Así es que ya prácticamente nos habíamos olvidado de lo que era llegar a una final, y aquella vez pues pudimos llegar ante Brasil en el Maracaná y todo lo que eso conllevó. O sea, fue una experiencia muy importante. Y aquí veo una foto con Neymar, he visto otras fotos con Arturo Vidal, con Diego Armando Maradona, que nos va a comentar ya esa experiencia en el Estadio Nacional, hablando año 2006, ¿sí? Año 2006 en el Estadio Nacional cuando vino, y usted fue uno de los pocos, por no decir el único, que pudo entrevistarlo al ras del campo. Sí, mira, fue algo muy que marcó mi carrera, lógicamente, porque, bueno, a Maradona no se le entrevista todos los días. Y la verdad que sí. Yo recuerdo mucho ese momento, gracias a Dios se pudo concretar la entrevista en la cancha, y logré poder conversar con él, que era un personaje de muy poca accesibilidad, ¿no? Entonces sí, bueno, quedó marcada la foto, y yo siempre voy a recordar ese momento, ¿no? Eddie Lozano, ¿no? Quien captura este momento que va a estar marcado en la historia para usted como para nosotros los profesionales del periodismo, porque como usted lo dice, no todos tienen la dicha, la oportunidad de entrevistar a Diego Armando Maradona, quien fue campeón mundial de México 86. Es una de las figuras, ¿no? Pasó por diferentes clubes y dejó huella. Ahora le toca estar en Latina, donde le tocó conducir contigo selección, fue panelista de Latina Deportes, la polémica. ¿Cómo define esa etapa en Latina? Una etapa de madurez, ¿no? Una etapa distinta de mi carrera. Digamos, ya he tenido un poco más de horas de conducción, y la verdad, bueno, yo ya tengo 5 años en Latina también, ha pasado el tiempo volando. Yo llegué en el año 2017, ¿no? Y la verdad que 2017, sí, 2017. Y bueno, me ha tocado vivir dentro de un grupo espectacular, se ha formado un grupo de profesionales muy bueno, y hemos logrado hacer muchas coberturas juntos. Hoy tenemos los derechos de selección que nos permite también disfrutar de eso, ¿no? O sea, Latina hoy es mi casa, yo me siento muy cómodo ahí. Pensé que iba a estar poco tiempo en realidad, pero bueno, ya me ha pasado varias veces que cada vez que llego a un lugar me quedo con un tiempo importante, así que hoy estoy disfrutando de lo que Latina me ofrece y de todas las cosas que me toca cubrir. Yo te doy las gracias por la entrevista, más bien, muchísimas gracias por el tiempo. Yo tengo ahorita todavía cosas que resolver, así que te mando un gran abrazo, Ernesto, la verdad, por hacerme repasar todos los momentos de mi carrera que guardo con mucho cariño. Y nos quedaríamos hablando hasta el próximo año. Le agradezco más bien por su Sí, gentileza, su amabilidad, su disponibilidad, señor Fernando Rafael Gustiza Peralta. Espero que esta sea una de las tantas que se vienen, y le mando un fuerte abrazo a la distancia. te mando un fuerte abrazo, feliz año, pásala muy bien, cuídate mucho, y además te felicito por el trabajo que vienes haciendo. La verdad tienes todos los detalles míos, por eso mismo tienes tantos detalles que podríamos quedarnos hablando todo el día. Te felicito por toda la buena información que tienes de mí, prácticamente no se te ha olvidado ningún detalle, ¿no? Así es que sigue haciendo lo que más te gusta, disfruta mucho de esto. Esto es una carrera
de largo aliento, así que te mando un fuerte abrazo, que te vaya muy bien y éxitos. Ojo que soy un lechucero más, ¿ah? Soy un lechucero más, así que ya se la dejamos para la siguiente Ajá. entrevista, así que... Pero entonces, De todas perfecto. maneras, Le listo. mando un Te fuerte mando un abrazo. abrazo. Cuídense bastante. Cuídate mucho. Feliz año. Nos vemos. Hasta luego. Chao, feliz año. Chao, chao.